Bonjour, ¿cómo ça va tout le monde? Hoy vamos a ver la obligación personal y la obligación impersonal. La obligación personnelle et l'obligation impersonnelle en français. On y va. Bueno, lo primero es entender la diferencia entre la obligación personal y la obligación impersonal, ¿no? Entonces, obligación personal es cuando yo le doy un dueño a esa obligación. En este caso utilizamos el verbo deber en francés. El verbo deber en francés sería el verbo devoir. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo cualquier dueño, cualquier pronombre sujeto, vamos a colocar el tú, voy a tutearte. Entonces yo diría que tú debes, tu dois, conjugamos pues en este caso en presente, tú debes estudiar, digamos, esa es la obligación que te estoy dando. Entonces, tú debes estudiar quedaría tu dois étudier, tu dois étudier. Entonces, tiene dueño esta obligación, tiene dueño, por eso se llama obligación personal. Pero ahora bien, ¿qué sería una obligación entonces impersonal? Es decir, que no tiene persona. Pues en este caso vamos a utilizar el verbo falloir. Listo, ahí lo tenemos, el verbo falloir que traduce faltar, no faltar de ausencia, sino faltar de obligación. En este caso el verbo falloir, por ser un verbo impersonal, no lo puedo conjugar a ningún otro sujeto aparte del il, la tercera del singular, que quedaría il faut. Así, il faut. Y colocamos también el verbo en infinitivo. Por lo tanto, il faut étudier traduciría algo así como hay que estudiar o hace falta estudiar. Sí, cualquiera de las dos es válida. Pero fíjate que aquí ya no hay un dueño en esta obligación. O sea, una cosa es decir que tú debes estudiar y otra muy diferente decir que hay que estudiar, hace falta estudiar. Por eso se llama impersonal, porque se da una obligación al aire. Es decir, no se le da la obligación a ninguna persona en específico, mientras que con el verbo devoir se le está dando la obligación a una persona en específico, por eso se llama obligación personal. Vamos a verlos cada uno por aparte. Listo, acá ya tenemos entonces la obligación personnelle y como te lo mencioné, vamos a utilizar el verbo devoir, que sería el verbo deber en español, ¿cierto? Deber, vamos a poner aquí la traducción. Entonces, conjugamos el verbo en presente, presente del indicativo, el verbo devoir, y quedaría así. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Entonces, ya teniendo la conjugación del verbo devoir, ahora vamos a colocar verbos en infinitivo, cualquiera. Entonces, dependiendo de la obligación. A ver, el ejemplo que te puse, ¿no? Que yo estudiar, ¿no? Vamos a poner yo debo estudiar acá. Coloquemos otro verbo. Tú debes hacer deporte. Tu dois faire du sport. Ahí pues ahí ya estoy colocándole un complemento, ¿no? Tú puedes poner el complemento que tú quieras. Coloquemos otro ejemplo. Il doit lire un livre. Bueno, o sea, bueno, ahí estamos poniendo, como te digo, verbos en infinitivo, los que se te ocurran, ¿no? Cualquiera, mira, étudier, vamos a subrayarlo, faire, lire, listo, vamos colocando inmediatamente después del devoir conjugado, colocamos un verbo en infinitivo. En este caso, devoir funciona como un semiauxiliar, ojo, semiauxiliar, listo, entonces, por ejemplo, ¿cómo traduciría esto? Je dois étudier traduce yo debo estudiar. La segunda, tu dois faire du sport, tú debes hacer, que sería el verbo, y ya el complemento sería pues deporte, ¿no? Eso sería el complemento. Y la tercera, il doit lire un livre, pues sería él o ella, bueno, en fin, o el on, que bueno, el on significa nosotros o todo el mundo, depende del contexto. En este caso voy a poner el él debe leer, sería el verbo en infinitivo, y el complemento pues un libro, ¿cierto? Entonces, je dois étudier, tu dois faire du sport, il doit lire un livre. Listo, entonces yo debo estudiar, tú debes hacer deporte, él debe leer un libro. Mira, ahí tenemos los verbos. Mira, acá tenemos los verbos en infinitivo y acá tenemos lo que sería el verbo deber conjugado en presente. Fíjate que en español y en francés es igual.
Es igualito, mira, el verbo devoir, que es el verbo deber, lo conjugamos en presente y luego van los verbos en infinitivo. Así que bueno, es totalmente igualito. Es la misma estructura, es la misma idea. Ahora bien, ojo que en español, bueno, por lo menos en Colombia, nosotros decimos la obligación personal, muchas veces utilizamos el verbo tener, o sea, el de poseer algo. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo debo estudiar, es muy común decir yo tengo que estudiar. Entonces, esto en francés como tal no podríamos decirlo porque el verbo tener en francés, pues tú sabes que es el verbo avoir, ¿no? Que es este verbo que lo estoy escribiendo. Y pues como tal, si yo llegara a conjugar el verbo avoir, que sería así, je, que eso es yo tengo, no puedo poner como que je etudié, o sea, eso sería un error, porque yo, este avoir es de poseer algo, ¿no? Yo tengo una hija, yo tengo un computador, o sea, eso sí se puede usar con avoir, pero cuando es de obligación no puedes usar avoir, se usa devoir. Bueno, ahora vamos con la obligación impersonnelle o la obligación impersonal, la que no tiene persona. En este caso utilizamos el verbo falloir. Ojo, el verbo falloir, ¿qué traduce? Traduce faltar. Pero por favor no hay que confundirlo con un faltar de ausencia. Esto es un faltar de obligación. Por ejemplo, tú dirías, ¿cómo así? ¿Qué es un faltar de ausencia? Bueno, faltar de ausencia es, en este caso en francés, el verbo manquer. Esto también traduce faltar, pero este sí traduce faltar de ausencia. O sea, por ejemplo, tú le quieres decir a alguien que extrañas a esa persona. Tú le dices, ay, es que tu me manques. Entonces aquí estamos conjugando el verbo manquer, el verbo faltar. O sea, es como que tú me faltas. El equivalente sería como te extraño, ¿no? Pero bueno, aquí literalmente dice tú me faltas, tu me manques. Es ese faltar de ausencia, ¿no? O por ejemplo, no sé, me hace falta un lapicero en mi cartuchera. Entonces me hace falta, sería il me manque un stylo, ¿no? Ponemos aquí, il me manque un stylo. O sea, ¿qué estoy diciendo ahí? Que me falta, o sea, me falta un lapicero. ¿Sí? Es una ausencia, me está faltando esto. Entonces es muy diferente un faltar de ausencia, que es manquer, al faltar de obligación, que es falloir, de hace falta hacer esto o hace falta lo otro, ¿sí? Eso ya es obligación. Entonces, entendida la diferencia, vamos ahora sí con el verbo falloir. Entonces acá el verbo falloir, si te puedes dar cuenta, tengo 3 veces il faut, il faut, il faut. Entonces, como lo mencioné al principio, falloir es un verbo impersonal. ¿Qué es un verbo impersonal? Un verbo que no tiene persona, o sea, un verbo que nadie puede realizar. Recuerda que los verbos son acciones, lógico, entonces se supone que las acciones las realizamos las personas. Sí, cualquier acción, no sé, nadar, saltar, hablar, correr, esas son acciones, ¿cierto? Esas las realizamos cualquier persona, pero hay acciones que no las puede realizar nadie. Por ejemplo, en este caso, faltar de obligación, ojo, no faltar de ausencia. Faltar de obligación, nadie puede faltar de obligación. Sería muy difícil decir, yo hace falta que, o sea, eso no tiene sentido, ¿cierto? Te hago un ejemplo de un verbo impersonal, el verbo pleuvoir, que sería llover. Ahora bien, llover. Yo no puedo llover, tú no puedes llover, nosotros no llovemos, eso es imposible, ¿cierto? Eso lo hace el clima, la naturaleza, no nosotros. Entonces esto es un claro ejemplo de un verbo impersonal. Por ejemplo, en francés yo digo il pleut, llueve, es lo que traduce, llueve, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en español yo no digo el llueve, o sea, como tal el sujeto, el pronombre sujeto, pues en español se omite en este caso de verbo impersonal. En francés sí es obligatorio usarlo, o sea, en francés sí colocamos y decimos il pleut, pero en español pues no. Listo, esa sería como la diferencia, ¿no? Pero fíjate que técnicamente yo puedo conjugar el verbo llover. Yo lluevo, tú llueves, él llueve, nosotros llovemos. O sea, a ver, gramaticalmente es posible, pero en la vida real esto no se puede, esto no existe. Así que es un verbo impersonal, se considera impersonal. Por lo tanto, su única conjugación sería la tercera del singular, o sea, la del él o el ella. Vuelvo y digo, en español no se pone ni el él ni el ella, no se pone nada, simplemente tú dices llueve, o sea, si llueve no salgo, un ejemplo, pero yo digo llueve, no digo si él llueve no salgo, simplemente llueve. Pero en francés sí colocamos el il, ¿sí? Entonces, s'il pleut,
je ne sors pas. No sé, un ejemplo. Si llueve, yo no salgo. S'il pleut. O, por ejemplo, tú quieres decir, no, es que está lloviendo. Tú simplemente dices, ah, il pleut dehors. Está lloviendo afuera, listo. Así. Yo sé que suena un poquito decir il pleut dehors. O sea, como que llueve afuera, pues obvio que llueve afuera. Pero ellos dicen así. Así que pues no discutamos. Ellos dicen il pleut dehors. Y bueno, pues así toca. Bueno, ahora volviendo al verbo falloir, entonces vamos a colocar ahí, bueno, ya tenemos, perdón, los verbos en infinitivo, étudier, faire, lire, que eran los mismos ejemplos que hicimos con la obligación personal. Entonces, il faut étudier, vamos a traducirlo, ya te dije, podría traducir como un hay que, como decir hay que estudiar, o podríamos decir hace falta estudiar. O sea, en realidad cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Hace falta bueno, ahí no cabe. Entonces, hay que estudiar o hace falta estudiar. Lo mismo con el resto. Tú puedes traducir hay que o podemos decir hace falta. Y pues cualquiera de las dos da lo mismo. Aquí vamos a poner il faut faire du sport. Hay que hacer. Traducimos el verbo en infinitivo. El complemento y luego il faut lire un livre, pues hace falta leer un libro. Y bueno, fíjate que lo mismo es la misma estructura, tenemos estudiar, hacer, leer, lo mismo acá, étudier, faire, lire, y tenemos el il faut, que sería el hay que o el hace falta. Vuelvo y digo, da igual. Entonces, bueno, esas son las dos obligaciones, la personal y la impersonal, obligación personnelle e impersonnel. Tener en cuenta los detallitos que te mencioné al principio, que el verbo avoir es tener, no digas yo tengo que estudiar, como literalmente así, no, se diría je dois étudier, ¿cierto? Con el verbo devoir, no con el verbo avoir, no con el verbo tener, ¿listo? Yo sé que en español a veces decimos yo tengo como una obligación, pero acá en francés no. ¿Listo? Y con la obligación impersonal, pues tener en cuenta que es un verbo impersonal y por lo tanto solo tiene una conjugación, pues, o sea, en presente, ¿no? Tiene conjugaciones en diferentes tiempos, pero acá que estamos hablando en presente, pues solo tiene una, que es la tercera del singular, la del il, y colocamos il faut, y punto, y luego el verbo en infinitivo. Eso sería todo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis nuevas clases. Recuerda que en Je m'appelle Institut ofrecemos clases virtuales de francés, curso intensivo de lunes a viernes en directo con el profesor o profesora. Para más información me puedes escribir al WhatsApp que te dejo en la descripción de este video. Puedes hacer una cita por videollamada conmigo para exponerte mejor la metodología del curso. No siendo más, nos vemos a la próxima. A la prochaine.